Tienes una barra Dolby Atmos, un televisor moderno y una película que presume de tener el mejor sonido posible. En pantalla aparece el icono de Atmos. Todo parece perfecto, pero hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Qué audio está llegando de verdad a tu barra o a tu receptor? Porque entre esa película y tus altavoces hay una cadena de menús, puertos, cables y decisiones automáticas que puede convertir una instalación cara en una versión muy limitada de lo que pagaste. Y lo más inquietante es que la mayoría de las veces no hay ningún aviso. No aparece un mensaje diciendo «estás perdiendo calidad». Simplemente oyes algo que parece bueno, sin saber que podría sonar bastante mejor. El problema no es que EARC sea complicado. El problema es que se ha vendido como una función automática. Conectas un cable HDMI, ves que sale sonido y das por hecho que todo está trabajando a su máximo nivel. Pero que salga sonido no significa que la señal sea la correcta. Puedes tener una TV compatible con EARC, una barra compatible con EARC y, aún así, usar una configuración que hace que la televisión recorte, convierta o limite lo que envía. El resultado puede ir desde un simple estéreo hasta un sonido envolvente correcto, pero lejos de la capacidad real de tus equipos. Hoy vamos a desmontar los errores más comunes y sobre todo a enseñarte cómo comprobarlo por ti mismo, porque la diferencia no está en lo que dice la caja, está en lo que entra realmente en la barra. Antes de tocar un solo ajuste hay que desmontar la confusión principal. ARC y EARC no son exactamente lo mismo, aunque muchas personas los tratan como si fueran dos nombres para la misma función. ARC, Audio Return Channel, nació para que el televisor pudiera devolver sonido a una barra o receptor usando el mismo cable HDMI que ya utilizabas para la imagen. Fue una solución brillante. Menos cables, menos líos y menos necesidad de conectar un cable óptico aparte. ARC tiene un límite. Es ideal para audio habitual y ciertos formatos envolventes comprimidos. EARC amplía esa capacidad para señales de mayor ancho de banda, como PCM multicanal sin comprimir, Dolby True HD, DTS-H de Master Audio y otros formatos avanzados. Eso no significa que, al activar EARC, cualquier serie de streaming vaya a transformarse de repente en un Blu-ray Ultra HD. Ese es uno de los mitos más repetidos. Un servicio de streaming entrega el formato disponible para ese título, ese plan, esa aplicación y ese dispositivo. EARC no crea información que no existe. Lo que hace es evitar que la conexión entre tu TV y el equipo de audio sea el cuello de botella, cuando la fuente sí ofrece una señal de alta calidad. En otras palabras, no convierte una pista normal en cine de referencia, pero sí puede impedir que una pista de referencia llegue degradada o reducida antes de tiempo. Y ahí es donde la historia se vuelve interesante. Porque la televisión puede ser el eslabón que está cambiando el sonido sin que lo notes. El primer gran fallo está escondido en el menú de audio. Muchas televisiones incluyen opciones como PCM, Auto, Bitstream, Pass-Through o Paso Directo. Parecen palabras técnicas sin importancia, pero pueden cambiar por completo el comportamiento del sistema. Cuando eliges PCM, la TV puede decodificar el audio por su cuenta y enviarlo ya convertido. En algunos casos eso es útil. Puede resolver incompatibilidades, evitar silencios o permitir que un equipo antiguo reproduzca algo que no entiende. Pero también puede significar que la barra o el receptor dejan de recibir el formato original. La televisión toma el control, interpreta la pista y entrega una versión distinta de aquella que venía de la consola, del reproductor o de la propia aplicación. Pass-Through, Bitstream o Paso Directo suele perseguir la idea opuesta, que la TV entregue la señal tal como la recibe, para que sea la barra o el receptor quien haga el trabajo de decodificarla. No todos los fabricantes usan los mismos nombres y no todas las fuentes se comportan igual, así que no existe un ajuste mágico universal. Sin embargo, la pregunta correcta es muy sencilla. ¿Quieres que tu televisión transforme la señal o quieres que la envíe intacta al aparato diseñado para interpretarla? Si tienes un receptor capaz de mostrar Dolby True HD, DTS-X o PCM multicanal, normalmente quieres comprobar que la TV no está cambiando ese formato antes de que llegue, y es aquí donde muchos usuarios descubren que el icono de Atmos no explicaba toda la historia. Una pista Atmos de streaming y otra de un Blu-ray UHD pueden ser inmersivas, pero no tienen por qué viajar con el mismo códec ni la misma tasa de datos. No te obsesiones con Atmos real o Atmos falso. Atmos describe una experiencia espacial, mientras el transporte y el formato concreto varían. EARC no convierte streaming en audio sin pérdidas, pero tampoco es irrelevante solo porque una plataforma comprima el contenido. Hay una variante que suele confundir todavía más: las consolas y los reproductores externos. Una consola puede estar configurada para entregar PCM multicanal, Bitstream o un formato espacial, y cada elección cambia lo que la TV tiene que reenviar.
Con eARC, la ruta tiene capacidad para manejar PCM multicanal y formatos de alta tasa de datos. Con ARC tradicional, ciertas combinaciones pueden acabar reducidas, convertidas o directamente quedar sin sonido. Por eso no copies ajustes de un vídeo de internet sin mirar tu propio equipo. Una configuración que funciona en una Xbox conectada a un receptor puede no ser la correcta para una PlayStation conectada a una TV, ni para un reproductor Blu-ray que pasa primero por la barra. La solución es pensar en la cadena completa. Fuente, cable, televisor, cable de retorno y equipo de audio. Si una sola pieza no admite el formato, el sistema negocia una alternativa o falla. En algunos casos, conectar el reproductor directamente al receptor puede evitar las limitaciones de una TV antigua. En otros, eARC se permite concentrar todas las fuentes en la televisión, sin renunciar al formato que puede transportar. No existe una ruta superior para todos. Existe la ruta que deja pasar, de forma estable, la señal que tus aparatos pueden reproducir. Y justo cuando crees que el menú es el principal culpable, aparece el error más básico de todos, el puerto HDMI equivocado. Casi todos los HDMI de una TV se parecen, están en la misma fila, tienen la misma forma, y desde lejos parece que cualquiera sirve para todo. Pero en muchísimos modelos, solo uno está etiquetado como ARC o eARC. Ese es el puerto que debe ir conectado al puerto HDMI out, TV, eARC o ARC de la barra o del receptor, no al HDMI in de una consola, no a un puerto auxiliar, no a uno que parece más cómodo porque está al lado, al puerto que indica ARC barra eARC. Es un fallo tan común porque el sonido puede seguir funcionando de alguna forma. Tal vez uses Bluetooth, tal vez una conexión óptica antigua, tal vez hayas conectado los dispositivos en un orden que hace que parezca que todo está bien. Incluso puede haber imagen si tienes una fuente pasando por la barra. Pero el canal de retorno de audio no es magia, necesita la ruta correcta. Si la barra está conectada a un HDMI normal de la TV, la televisión no tiene por qué devolverle el audio con ARC o eARC. Por eso, antes de comprar un cable nuevo, antes de resetear medio salón y antes de pensar que la barra está rota, mira la parte trasera del televisor. Esa pequeña etiqueta puede resolver un problema que lleva meses escondido. Después llega el detalle que más confusión genera: HDMI-CS. Samsung lo llama Aninet+, LG lo llama Simplink, Sony lo llama Bravia Sync y otras marcas tienen sus propios nombres. CS permite que los dispositivos se hablen por HDMI para encenderse juntos, controlar el volumen con un solo mando o cambiar de entrada. Conviene activarlo porque ayuda a que TV y barra se reconozcan, pero no lo trates como una ley universal. Comprueba cómo lo implementa tu fabricante. La mejor estrategia es práctica. Activa el control HDMI de tu TV. Activa el control HDMI de la barra o del receptor y revisa que el modo eARC esté habilitado si existe un interruptor específico. Luego reinicia la conexión. No basta con apagar la pantalla con el mando. Apaga por completo la TV y el equipo de audio, o desenchúfalos durante 1 minuto si el sistema sigue empeñado en recordar una configuración antigua. Después conecta de nuevo el cable al puerto correcto, enciende primero la TV y deja que arranque. Luego enciende la barra o el receptor. No es un ritual místico, es una forma de obligar a los dispositivos a negociar otra vez qué soporta cada uno. A veces, el problema no era el cable ni el formato, era un apretón de manos HDMI que se había quedado atascado. Ahora hablemos del cable, porque aquí Internet se divide en 2 extremos. Unos aseguran que cualquier cable sirve siempre. Otros intentan venderte un cable audiophile de precio absurdo como si fuera a hacer que los graves suenen más profundos por arte de magia. La realidad es menos emocionante, pero mucho más útil. Un cable HDMI no mejora el sonido por tener conectores bañados en oro ni por costar 50 veces más. Lo que necesitas es una conexión fiable y una categoría certificada adecuada para las funciones que vas a usar. Si el cable está dañado, es demasiado viejo, no tiene la capacidad necesaria o atraviesa adaptadores dudosos. Pueden aparecer cortes, pérdidas de señal, problemas de sincronización o fallos al detectar eARC. No compres a ciegas por el número HDMI 2.1. Busca un cable certificado, evita extensiones innecesarias y elige una longitud razonable. Para 4K a 120 Hz, VRR y eARC por la misma cadena. Un Ultra High Speed certificado es una decisión sensata. La prueba no es el embalaje, es que el sistema no tenga cortes y que el receptor muestre el formato esperado. ¿Cómo sabes que eARC está funcionando de verdad? No por el volumen, no porque la barra suene fuerte, no porque Netflix muestre un icono bonito en la descripción de una serie. Lo sabes mirando la información que entrega el equipo.
Entra en el menú de señal o información de tu receptor, consulta la pantalla de la barra o revisa su aplicación. Busca qué formato está recibiendo en ese momento. Si usas una app de streaming con una pista Atmos compatible, puede que veas Dolby Atmos o Dolby Digital Plus con Atmos, según el dispositivo y la app. Si reproduces un Blu-ray UHD con una pista sin pérdidas y la cadena lo permite, el receptor puede indicar Dolby True HD o un formato equivalente compatible. Si la fuente es una consola, podrías ver PCM multicanal, Dolby Atmos o una salida distinta en función de cómo esté configurada. Ese dato vale más que cualquier promesa de una marca. Dice que entra, no que puede hacer teóricamente tu equipo. Si siempre aparece PCM estéreo, Dolby digital básico o algo distinto de lo esperado, revisa la salida de la fuente, la opción digital de la TV y la pista del idioma activo. Una película puede ofrecer Atmos en una lengua y no en otra. También hay que hablar de expectativas. EARC no sustituye altavoces. Si la barra no tiene canales de altura físicos, si depende de virtualización o la sala es complicada, la sensación espacial cambiará. EARC transporta la señal adecuada, no rediseña el salón ni añade altavoces donde no los hay. La mejora más clara suele aparecer cuando comparas una cadena bien configurada con una que estaba limitando el formato. En una buena mezcla puedes notar diálogos más definidos, un campo sonoro más ordenado, efectos mejor separados y transiciones más limpias entre momentos tranquilos y explosiones. Pero no te voy a decir que todos los contenidos cambian por igual. Hay series con mezclas discretas y películas que exprimen cada canal. Hay barras que hacen un trabajo sorprendente y otras que dependen demasiado de procesado. Y hay casos en los que la diferencia más grande no es EARC frente a ARC, sino pasar de un ajuste incorrecto a uno correcto. A veces la revolución no llega al comprar un producto. Llega al descubrir que lo que ya tienes nunca estuvo configurado para funcionar como podía. La prueba definitiva no es una demo de 10 segundos a todo volumen. Elige una escena que conozcas, confirma puerto y ajustes y vuelve a escucharla. No busques solo volumen, busca posición, claridad, continuidad entre canales y espacio. Si no cambia nada, quizá esa pista no exige más, o tu sistema no puede revelar la diferencia. Lo importante es comprobarlo, no imaginarlo. Y aquí está la parte que casi nadie te cuenta. EARC no es una medalla que se activa para presumir en una ficha técnica. Es una herramienta para evitar que tu televisor sea el cuello de botella entre la fuente y el sistema de audio. Para algunos, su mayor valor estará en un reproductor Blu-ray UHD, un PC, una consola o archivos locales de alta calidad. Para otros, será la estabilidad de una conexión más moderna y la posibilidad de pasar las pistas disponibles de las apps sin cambios innecesarios. Para todos, el valor real está en saber qué está ocurriendo, porque una barra cara conectada al puerto equivocado sigue siendo una barra cara funcionando a medias. Así que antes de pensar que necesitas cambiar de televisor, comprar otro receptor o gastar dinero en una barra más grande, haz 4 comprobaciones. Localiza el HDMI ARC barra EARC exacto de tu TV. Conéctalo al HDMI out ARC barra EARC de tu equipo de audio. Activa EARC y revisa que la salida digital no esté forzando una conversión que no quieres. Y por último, mira qué formato recibe realmente la barra o el receptor con contenido compatible. Puede que descubras que todo estaba perfecto, o puede que descubras que llevabas meses escuchando una versión recortada sin saberlo, porque el mayor error con EARC no es no tenerlo. El mayor error es creer que funciona solo porque sale sonido. Revisa tu configuración hoy, mira el formato entrante y dime en los comentarios qué aparece en tu barra o receptor cuando reproduces una película compatible. Puede que tu equipo ya tenga mucho más que darte. Solo necesitaba que alguien dejara de adivinar y empezara a comprobarlo.